y tienes a Quirón en casa 5 y eres mujer y quieres tener hijos o tienes hijos y depende de qué edades, un Quirón en casa 5 es heavy, es fuerte. ¿Por qué? Porque un Quirón en casa 5 es muy frustrante, porque para los que ya somos padres, los que ya tenemos esa dicha de ser padres, de que nos digan papá, los que ya tenemos hijos, yo en lo personal también tengo un hijo. Las heridas de casa 5, los quirones de casa 5 se nos meten con lo más preciado, con un hijo. Yo creo que el dolor más grande que puede tener un padre es que se metan con un hijo, porque es la frustración en carne viva, es vivir un tipo de dolor que no es en tu cuerpo, pero es en un pequeño o es en un hijo o es en un tema de hijos. El dolor más grande que tú le puedes causar a una madre es meterse con su hijo. Te metes con un hijo, te metes con la cría, te metes con la parte mamífera y no respeta. Por eso la mamá sale como una leona. Las mamás, los papás, cuando se nos meten con un hijo. Entonces un quirón en la casa 5 se vuelve muy, muy frustrante porque es no querer que pasen muchas cosas, pero es estar conectado, de vivir esa herida y de a través de ese hijo, yo creo que hemos conocido muchas historias de muchas personas que a través de sus hijos vienen a enseñarles grandes procesos, ¿sí? Grandes desafíos, porque Quirón nos desafía, Quirón nos reta, nos lleva a un punto de dolor, de ahogo, de desespero. Recuerden que un Quirón en casa 5 es una herida también desde el yo. Claro, toca lo más preciado que son hijos. ¿Qué pasa si no hay hijos y tienes a Quirón en la casa 5? Pues tú, tu hijo. ¿Cuál es tu hijo? Si yo no tengo hijos biológicos, todos somos portadores de un hijo interno, es decir, de nuestro niño, ¿sí? De nuestro niño interior. Entonces, un Quirón en la casa 5 es donde nosotros nos divertimos, es la casa del niño, es la casa del niño abandonado también, es de sentirme desprotegido, es de cómo me doy valor, de cómo me doy cariño. Entonces, Quirón en la casa 5 conecta bastante con esas heridas profundas. Es delicado con un Quirón en casa 5. Miren lo bonito de la astrología, porque si tú conoces la carta natal, si tú conoces tu carta astral y conoces la carta astral de tu pareja, si de pronto te vas a ir a vivir con alguien y tú miras que tiene un Quirón en casa 5, pues hay que andar con cuidado. La mejor demostración de amor que tú le puedes hacer a otro ser humano es no atacarlo donde tú sabes que le duele. Esa es la mejor forma de amar a una persona, donde yo sé que a ti te duele esto y esto y esto te duele y no lo utilizo contra ti. Eso es una demostración de amor genuino, ¿sí? Porque es saber tu punto más débil, pero no utilizarlo para dañarte. Por eso es importante es que es la astrología viva, el conocimiento que se aplica a la cotidianidad es excelente porque es darnos cuenta que tienes tú, que tengo yo, y si yo sé que tú tienes un Quirón en casa 5, pues sé cómo mover esa casa 5, sé qué te pasa y por lo menos tengo idea de cómo te duele, qué tan profundo puede llegar a ser para ti, que a lo mejor para mí no, pero para ti sí es muy importante, que a veces en las relaciones pasa mucho eso. Subestimamos el quirón del otro, subestimamos la herida del otro. Y resulta que eso que para ti es circunstancial y poco de atención, pues le estás metiendo, le estás echando sal y le estás echando limón a la herida de la otra persona. Que si conoces la carta, sabes cómo tocar a la otra persona también. Es una herramienta de trabajo. Yo lo digo incluso a título personal, incluso más que profesionalmente hablando, a través de las cartas de muchos consultantes. Lo digo a título personal porque lo he podido hacer con los míos, con mis personas, las personas cercanas, y sé que ahí tienen esos puntos que no es tan fácil para una persona con Quirón, donde lo tenga, ¿no? Entonces, si ya sabes que ahí le duele, si ya sabes que el otro tiene una herida ahí, pues no te vas de frente, te manejas, te administras diferente. Quirón en casa 6.